Si un adolescente de 17 años envenenara la comida de 100 soldados enemigos en una cantina militar de la Bielorrusia ocupada, y cuando los alemanes la acusaran de ser la responsable ella se comiera el veneno frente a sus captores para demostrar que era inocente, la lógica diría que esa chica moriría en cuestión de horas. Pero Zinaida Portnova no solo sobrevivió al veneno que ella misma había preparado, sino que meses después, sentada frente a un interrogador de la Gestapo en la aldea de Goriani que amenazaba con dispararle si no revelaba los nombres de sus compañeros partisanos, hizo algo que ningún prisionero en la región de Vitebsk había intentado jamás. Le arrebató la pistola de la mesa, le disparó, salió corriendo por un pasillo donde abatió a un guardia, cruzó un patio donde derribó a otro, y se lanzó hacia un río helado intentando escapar en pleno invierno bielorruso con el arma todavía en la mano, y lo que le sucedió durante las semanas siguientes a esa adolescente, de menos de 50 kilos en manos de la Gestapo, sería algo que marcaría incluso a los oficiales alemanes que lo presenciaron. Pero antes de entender qué pasó en aquella sala de interrogatorio, hay que entender cómo un estudiante de séptimo grado de Leningrado terminó convirtiéndose en una de las partisanas más buscadas de la Bielorrusia ocupada, porque la historia de Zinaida Portnova no empieza con una pistola ni con veneno, empieza con una vaca. Zinaida Martinovna Portnova nació el 20 de febrero de 1926 en Leningrado, hija mayor de una familia obrera bielorrusa. Su padre Martín trabajaba en la planta Kirov, una de las fábricas industriales más grandes de la Unión Soviética que empleaba a más de 30.000 obreros, y su madre criaba a Zina y a su hermana menor Galia, 8 años más pequeña, en un apartamento modesto del que salían cada mañana hacia la escuela número 385 donde Zina cursaba séptimo grado y soñaba con ser bailarina, una vida tan ordinaria como la de cualquier adolescente soviética de 15 años, hasta que en el verano de 1941 su madre las envió a ella y a Galia a pasar las vacaciones con su abuela en la aldea de Suya, cerca de la estación de Obol en la región de Vitebsk, Bielorrusia. Y lo que parecía un verano tranquilo en el campo se convirtió en una trampa cuando el 22 de junio de 1941 la Operación Barbarroja desató la invasión alemana más masiva de la historia. 3 millones de soldados de la Wehrmacht cruzaron la frontera soviética avanzando 300 kilómetros en apenas una semana, y para finales de agosto de 1941 toda Bielorrusia estaba bajo ocupación nazi, cortando cualquier posibilidad de que Zina y Galia regresaran a Leningrado, que ya estaba siendo sitiada por otro grupo de ejércitos alemanes en lo que se convertiría en el sitio más largo y mortífero de la guerra moderna. El momento que transformó a Zina de una estudiante asustada en algo completamente diferente ocurrió cuando los soldados alemanes llegaron a la casa de su abuela para confiscar el ganado. Los nazis impusieron un toque de queda cuya violación se castigaba con la muerte, saqueaban las granjas y fusilaban a cualquiera que se resistiera. Cuando la abuela de Zina intentó proteger su vaca, un soldado la golpeó con la culata de un rifle frente a las dos niñas. Zina tenía 15 años, vio a su abuela caer al suelo con sangre en la boca y sintió algo que no había sentido nunca. No era miedo sino una furia fría que se instalaría en su pecho como un animal dormido esperando el momento exacto para despertar. Pero ese animal no despertaría hasta un año después. Porque lo que Zina necesitaba primero era encontrar a personas que le enseñaran a convertir esa furia en algo que realmente pudiera dañar al enemigo. En 1942, a los 16 años, Zina se unió a los Jóvenes Vengadores, una organización clandestina del Komsomol, la Liga de Jóvenes Comunistas, con base en Obol y liderada por Yefrosinya Senkova, una joven de 18 años que sería reconocida después de la guerra como heroína de la Unión Soviética por su labor reclutando adolescentes y estudiantes de las aldeas circundantes para realizar actos de resistencia. La organización estaba compuesta por jóvenes de entre 15 y 22 años que comenzaron distribuyendo panfletos antinazis pegándolos por las noches en los edificios centrales de Obol, recolectando y escondiendo armas abandonadas por el Ejército Rojo durante su retirada caótica, y reportando movimientos de tropas alemanas a los partisanos que operaban desde los densos bosques de abedules y pantanos de Bielorrusia donde los alemanes no se atrevían a entrar. Los miembros mayores le enseñaron a Zina a manejar armas y explosivos, y en cuestión de meses la estudiante que soñaba con ser bailarina participaba en acciones de sabotaje contra una estación de bombeo, una planta eléctrica y una fábrica de ladrillos que abastecían la maquinaria de ocupación alemana. Los Jóvenes Vengadores llevaron a cabo más de 20 misiones documentadas de sabotaje, pero esas acciones eran solo el preludio de algo mucho más peligroso. Algo que requería a alguien que pudiera infiltrarse en el corazón mismo del enemigo sin levantar sospechas. Y Zina, con su cara de adolescente inofensiva y sus manos de ayudante de cocina, era la candidata perfecta. En 1943, Zinaida consiguió trabajo como ayudante de cocina en la cantina que alimentaba a la guarnición alemana estacionada en Obol. Cada mañana entraba al edificio caminando entre soldados de la Wehrmacht que la veían como lo que aparentaba ser,
una chica local insignificante que pelaba papas y fregaba ollas por una ración de comida. El olor a grasa y sopa de repollo impregnaba su ropa mientras sus manos lavaban platos, pero sus ojos memorizaban horarios de guardia, contaban camiones de suministros y registraban los rostros de los oficiales que se sentaban a comer sin sospechar que la adolescente silenciosa que servía la sopa era la misma persona que por las noches pasaba información detallada a los partisanos escondidos en los bosques de Vitebsk, una región donde el movimiento partisano había crecido hasta convertirse en el más poderoso de toda la Unión Soviética. Para finales de 1943 los partisanos bielorrusos controlaban más del 60% del territorio de la República y habían destruido más de 11.000 trenes enemigos, asesinado al propio Gauleiter Wilhelm Kube en Minsk y liberado zonas enteras donde restauraron administración soviética en plena retaguardia alemana. Pero lo que Sina estaba a punto de hacer en esa cantina no era espionaje. Era un acto de guerra directa que pondría su vida en riesgo inmediato y que cambiaría todo. En agosto de 1943 Zinaida ejecutó la misión para la que había sido preparada. Envenenó la comida destinada a la guarnición nazi de Obol. El veneno fue distribuido en la sopa que se sirvió durante el almuerzo a decenas de soldados alemanes. Los primeros síntomas comenzaron a manifestarse minutos después: los vómitos, los espasmos abdominales, los gritos de dolor, soldados que se retorcían en el suelo de la cantina mientras otros corrían a buscar médicos. Algunas fuentes soviéticas estiman que aproximadamente 100 soldados resultaron gravemente afectados. Los oficiales alemanes comprendieron inmediatamente lo que había pasado y las sospechas cayeron sobre el personal de cocina, especialmente sobre la joven soviética que tenía acceso directo a las ollas. Lo que Sina hizo a continuación requirió un tipo de valentía que excede la capacidad de comprensión de la mayoría de los seres humanos. Cuando los alemanes la confrontaron acusándola de ser la envenenadora, ella negó todo con calma, dijo que era inocente. Y para demostrarlo tomó una cucharada de la misma comida envenenada y se la comió frente a los oficiales que la observaban con ojos de verdugos buscando cualquier señal de nerviosismo en su rostro. Los alemanes esperaron. Sina controló cada músculo de su cara mientras el veneno bajaba por su garganta. No mostró síntomas inmediatos, y la dejaron ir, pero en cuanto salió de la cantina el reloj de la muerte comenzó a correr dentro de su cuerpo. Sina corrió a la casa de su abuela donde comenzó a vomitar violentamente. Los espasmos sacudían su cuerpo entero mientras su abuela le hacía beber grandes cantidades de suero de leche para contrarrestar el veneno. Durante horas que se sintieron como días, el cuerpo del adolescente luchó entre la vida y la muerte en aquella casa de campo donde el único sonido era el de sus arcadas y las oraciones susurradas de su abuela. Sobrevivió, pero cuando no se presentó a trabajar al día siguiente, los alemanes comprendieron que ella había sido la culpable y comenzaron a buscarla con la determinación de quienes necesitaban un ejemplo de castigo público. Sina se convirtió en fugitiva. Huyó hacia los bosques y se unió como exploradora al destacamento partisano que llevaba el nombre de Kliment Voroshilov, donde realizaba misiones de reconocimiento adentrándose en territorio controlado por los alemanes y participaba en emboscadas contra patrullas enemigas. En una carta que envió a sus padres en el Leningrado sitiado ese mismo mes escribió: «Mamá, ahora estamos en un destacamento partisano. Junto con ustedes golpeamos a los ocupantes fascistas alemanes». Palabras escritas por un adolescente de 17 años que llevaba semanas durmiendo en la nieve entre raíces de abedules, comiendo lo que encontraba en el bosque y disparando un fusil contra soldados que la duplicaban en tamaño y experiencia. Pero la red clandestina de los jóvenes vengadores estaba a punto de derrumbarse desde dentro, porque alguien estaba traicionando a sus propios compañeros y las operaciones comenzaron a fallar una tras otra: miembros capturados, escondites descubiertos, misiones abortadas. Y nadie sabía quién era el infiltrado ni cuántos nombres había entregado ya a la Gestapo. Lo que Sina no sabía era que pronto le pedirían regresar al lugar más peligroso posible para descubrir la verdad. En diciembre de 1943 los comandantes del destacamento partisano le encomendaron a Zinaida una misión que era prácticamente una sentencia de muerte: regresar a Obol para descubrir por qué la red de los jóvenes vengadores estaba colapsando, identificar quién los estaba traicionando y establecer contacto con los miembros que aún sobrevivían. Enviar a Sina de vuelta a un territorio donde los alemanes la buscaban activamente como la envenenadora de su guarnición era un riesgo que rozaba lo suicida. Pero Sina era una de las pocas personas que conocía personalmente a cada miembro de la red y podía distinguir a los leales de los traidores por sus caras, sus gestos, sus silencios. Aceptó la misión sabiendo exactamente lo que significaba si la capturaban, porque había visto lo que los alemanes hacían con los partisanos capturados en los bosques de Vitebsk. Los colgaban de los árboles con carteles que decían «Así terminan los bandidos», para que los aldeanos los vieran durante días. Sina regresó a Obol moviéndose entre aldeas de noche, evitando caminos y patrullas. Logró completar parte de la misión estableciendo contacto con los sobrevivientes de la organización y comenzando a reconstruir la cadena de comunicación que los conectaba con el destacamento partisano.
Pero mientras intentaba regresar al bosque fue interceptada cerca de la aldea de Mostiche por una emboscada enemiga. Una colaboracionista local llamada Anna Hrapovitskaya la identificó ante los alemanes. La misma cara de adolescente inofensiva que le había permitido infiltrarse en la cocina enemiga ahora la delataba, porque ya no era una desconocida sino la partisana más buscada de toda la región de Vitebsk, la envenenadora que había enfermado a 100 soldados de la Wehrmacht. Fue arrestada y trasladada a un puesto de la Gestapo en la aldea de Goriani, donde la policía secreta alemana tenía sus salas de interrogatorio. Lo que sucedió en aquella sala tiene dos versiones documentadas que coinciden en los elementos centrales pero difieren en un detalle. En una versión el interrogador de la Gestapo dejó su pistola sobre la mesa mientras amenazaba a Sina con matarla si no revelaba los nombres de sus compañeros. En un momento de descuido o de arrogancia al subestimar a una adolescente demacrada y hambrienta el oficial se distrajo y Sina tomó el arma de la mesa. En la otra versión el interrogador perdió la paciencia. Después de horas de negativas y en un ataque de furia arrojó la pistola sobre la mesa como amenaza visual. Pero el resultado fue el mismo. La pistola quedó al alcance de una chica que había aprendido a disparar en los bosques de Bielorrusia y que sabía que lo que le esperaba si no actuaba era peor que cualquier bala. Zinaida Portnova, una adolescente de 17 años que pesaba menos de 50 kilos y llevaba semanas sobreviviendo a la intemperie, tomó la pistola del oficial de la Gestapo y le disparó a quemarropa. El sonido del disparo retumbó por los pasillos del edificio y Sina no esperó un segundo. Salió corriendo de la habitación y en el pasillo se encontró con un guardia alemán que acudía al sonido del disparo. Le disparó también y el guardia cayó al suelo. Cruzó un patio interior donde un segundo guardia intentó cortarle el paso y volvió a disparar derribándolo. 3 tiros, 3 alemanes en el suelo. Su único objetivo era alcanzar el río que corría cerca de Goriani donde podría desaparecer en la oscuridad del invierno bielorruso, pero cuando un tercer soldado le bloqueó el acceso a la calle y Sina apretó el gatillo la pistola falló. El mecanismo se trabó en el momento exacto que separaba la libertad de la muerte. Según algunos relatos recibió disparos en ambas piernas antes de ser reducida. Otros testimonios indican que fue golpeada hasta quedar inconsciente. Lo que todas las fuentes confirman es que Zinaida Portnova fue capturada con vida. Lo que vino después fue aproximadamente un mes de tortura sistemática que los oficiales de la Gestapo aplicaron con la meticulosidad burocrática que caracterizaba al aparato represivo nazi en los territorios ocupados. Querían nombres de partisanos, querían ubicaciones exactas de los campamentos en los bosques de Vitebsk, querían rutas de suministro y escondites de armas, querían saber quién había sobrevivido en los jóvenes vengadores y dónde se escondían los líderes de la resistencia. Sina tenía toda esa información almacenada en la cabeza y la Gestapo lo sabía porque los colaboracionistas les habían confirmado que ella era exploradora del destacamento Vorosilov con acceso a inteligencia operativa. Pero lo que los oficiales alemanes encontraron fue algo que no podían comprender ni quebrar. Según los testimonios recogidos en investigaciones de posguerra, Sina no reveló un solo nombre, no entregó una sola ubicación, no traicionó a ninguno de sus compañeros durante semanas de interrogatorios que la dejaron irreconocible. Los testigos que la vieron durante ese periodo describieron un cuerpo destrozado, el rostro desfigurado, el cabello arrancado, los dedos rotos, y para el final del proceso de interrogatorio Zinaida había perdido la vista por completo. Estaba ciega. Una adolescente ciega y rota que cuando le hacían preguntas seguía negando todo con la misma determinación helada con la que se había comido su propio veneno meses atrás en la cantina de Obol. El 15 de enero de 1944, cuando la Gestapo decidió que no iban a extraer nada útil de Zinaida Portnova, la subieron al asiento trasero de un camión militar, la llevaron por un camino de tierra helada hasta un bosque cerca de Polotsk y la ejecutaron de un disparo. Tenía 17 años. Le faltaba un mes y 5 días para cumplir 18. La estudiante de Leningrado que había llegado a Bielorrusia para pasar unas vacaciones de verano con su abuela y su hermana menor murió ciega, torturada ahí. Sola en un bosque helado a miles de kilómetros de unos padres que seguían sitiados en Leningrado sin saber que su hija mayor había muerto protegiendo los nombres de personas que ellos nunca conocerían. Bielorrusia pagó el precio más alto de cualquier república soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 2 millones de personas asesinadas durante 3 años de ocupación alemana. Una cuarta parte de toda la población. Más de 9.200 aldeas fueron destruidas y 600 de ellas quemadas con todos sus habitantes adentro. Y cuando el Ejército Rojo lanzó la Operación Bagration el 23 de junio de 1944 con 2.400.000 soldados para liberar Bielorrusia, los partisanos que Sina había protegido con su silencio seguían operando en los bosques de Vitebsk. Más de 370.000 combatientes partisanos habían luchado en territorio bielorruso durante la ocupación, convirtiéndolo en lo que los soviéticos llamaron la República Partisana. Yefrosin Yasenkova, la líder de 18 años de los jóvenes vengadores que había reclutado a Sina cuando era una adolescente asustada de 15 años, sobrevivió a la guerra y también recibió el título de heroína de la Unión Soviética. Galia,
la hermana menor de Zina, sobrevivió la ocupación y eventualmente regresó a Leningrado después de la liberación. El 1 de julio de 1958, 14 años después de su muerte, el Presidium del Soviet Supremo declaró póstumamente a Zinaida Portnova heroína de la Unión Soviética, la receptora femenina más joven de la condecoración militar más alta del país. Recibió también la Orden de Lenin. Hoy hay un busto en su honor en Minsk, un obelisco en la aldea de Obol donde una vez sirvió sopa envenenada a sus enemigos, un museo del Komsomol en la carretera entre Polotsk y Vitebsk, y una escuela que lleva su nombre en San Petersburgo, la ciudad donde una adolescente llamada Zina Portnova soñó una vez con ser bailarina antes de que la guerra le ofreciera un papel completamente diferente. Lo que Zinaida Portnova demostró en aquella sala de interrogatorio y durante las semanas que siguieron no fue que la juventud sea invencible ni que el heroísmo carezca de precio. Lo que demostró fue algo más incómodo, que un adolescente de 17 años fue capaz de soportar lo que la mayoría de los adultos no habría resistido, y que el sistema diseñado para quebrar la voluntad humana encontró en una chica de menos de 50 kilos un límite que no pudo cruzar.